Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos y seguimos en el sexto paso ya de los que caminan hacia la idolatría. Y vamos a leer los versículos 28 y 29. El día de hoy se llama Los que ofenden al Espíritu. Vamos ahí a el capítulo 10 y leamos los versículos siguientes. Dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, este pasaje nos está haciendo referencia a una ley dada a Moisés de parte de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17. Aquí está hablando acerca de aquellos que pues abandonan a Dios y se van tras dioses falsos. Si ustedes quieren pueden leer todo el capítulo 17 y bueno, habla también de algunos otros pecados, pero específicamente de la idolatría cuando hace esta advertencia. Mira, en el versículo 6 dice así: por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, aquí hay algo importante que está haciendo referencia el libro de Hebreos. Primero, que el Señor no es como nosotros que se deja llevar por chismes. El Señor sabe bien. Y el Señor tenía cuidado de Moisés y de los que estuvieran ahí juzgando juntamente con Moisés, para que, pues obvio, como ellos no eran omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes, pues obvio que ellos sí podían ser engañados por el testimonio de algún intrigoso, de algún malintencionado que quisiera la muerte de su prójimo. Entonces, para que esto no pasara, se pedía el testimonio de 2 o de 3 testigos según fuera el caso. Si a veces era necesario que otro más testificara, a veces con 2 testigos era más que suficiente, pero a veces no, y decían, bueno, todavía tenemos duda, necesitamos un tercer testigo. Y si ya por 3 testigos se decía, bueno, sí, ¿sabes qué? Que yo lo vi rindiéndole culto al dios Sol o al dios Moloch, sí lo vi que estaba ahí entregando a sus hijos y la ley dice que no. Bueno, el Señor decía en su palabra o dijo en su ley que debía de morir irremisiblemente. Dice ahí en Deuteronomio, el que ha de morir morirá solamente con el testimonio de estos 2 o 3 testigos y no solamente por uno. Entonces a esto se está refiriendo cuando dice aquí que por el testimonio de 2 o 3 testigos en el versículo 28. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos estudiando con el camino a la apostasía? Bueno, no olvidemos que ya dijo el Señor que aguas, si alguno por ahí anda pecando deliberadamente, anda pecando con una actitud desafiante al Señor y que pues para esta persona ya no queda más sacrificio. Quiero también hacer esta aclaración que no se refiere a aquellos que pecan sin haber conocido la palabra de Dios. Y dices, híjole, sí, andaba desafiando al Señor o andaba incluso blasfemando y pues ya no tengo salvación en ninguna manera. Porque no olvidemos que ya dijo que aquellos que ya fueron alguna vez iluminados. Y aquí también el versículo 26 dijo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no antes, después. Un apóstata no es antes de haber conocido la verdad. El apóstata es después de haber conocido la verdad. Judas, el discípulo que iba con Jesús, Judas Iscariote, él no fue apóstata ni traidor antes de conocer a Cristo. ¿Cómo iba a traicionar a Cristo antes de conocerlo? No, para que fuera traidor tenía que haber estado con él 3 años y tenía que haber estado íntimamente con él para poder traicionarlo y entregarlo a los enemigos, a los romanos. Entonces prácticamente esto es lo que significa una persona apóstata. Apóstata es traidor, alguien que se aparta, alguien que abandona, que en lo más importante o en lo difícil va a dar la espalda. Esta persona va a dar la espalda al evangelio, pero una vez de que ya lo conoció, no antes de conocerlo. Bueno, esto no quiere decir que haya nacido de nuevo. Sí lo conoció, sí fue iluminado, sí recibió incluso cierta revelación, cierto conocimiento. Ah, que Jesús murió por mis pecados, qué padre. Ah, que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, pero no nació de nuevo. El conocimiento llegó a su cabeza,
pero no nació de nuevo. Pero estuvo un rato, estuvo un tiempo en la iglesia, estuvo un tiempo con los hermanos, estuvo un tiempo congregándose y luego le dio la espalda. Eso lo hace traidor. Aquí no está hablando de alguien que nunca haya querido, sino está hablando de alguien que ya quiso y luego volteó la espalda, luego traicionó, luego abandonó. Entonces están los inconversos, los conversos y los apóstatas. Que los apóstatas no son igual a los hijos de Dios, para nada. Un hijo de Dios es hijo de Dios para siempre. Bueno, eso se entiende al estudiar detenidamente la carta a los hebreos. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo, sí, pero hay mucha gente que ya no tiene más oportunidad, porque ya no queda más sacrificio, porque ya se le presentó el evangelio, porque ya gustó del evangelio y no permaneció en el evangelio. A esto se refería también el apóstol Juan cuando habló del pecado que era de muerte. Ya lo habíamos mencionado, pero hoy vamos a seguir hablando de ese pecado de muerte, porque mira, dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? A ver, ya hemos estado diciendo que Jesucristo es mayor a muchas cosas. Jesucristo es mayor a Abraham, Jesucristo es mayor a Moisés, Jesucristo es mayor a Josué y Jesucristo es mayor a la ley, en otras palabras. Si Dios le dio la promesa de la salvación a Abraham antes de la ley, él estaba diciendo que la salvación no era por ley, sino por gracia, por medio de la fe. Es decir, que la fe se vuelve incluso mayor que la misma ley. La ley en sí es perfecta. El problema somos nosotros que no la podemos cumplir. Pero entonces la ley no es completa para dar salvación. La ley es completa para mostrar nuestro pecado. La ley me enseña qué mal estoy, pero la gracia realmente es la que me salva. La gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio de Cristo lo que me hace salva, la gracia de Dios. Y fíjate cómo dice aquí, si tú piensas que era horrible, bueno, le está diciendo a los hebreos, que era horrible que alguien violara la ley de Moisés y merecía la muerte, entonces imagínate lo que significa pisotear a aquel que es mayor que la ley, a aquel que vino a cumplir la ley y a mostrarnos precisamente que la ley sí es buena, que la ley sí es perfecta, pero que la ley no puede salvar. Imagínate, si violar la ley de Moisés era muy malo, imagínate pisotear, menospreciar al Hijo de Dios. Y necesitamos buscar nuevamente varias palabras en el diccionario Strong. Primero vamos a empezar con la palabra pisotear. Esta palabra pisotear es la palabra catapateo, de donde viene pateas o pisoteas, despreciando algo de una manera humillante, de una manera como con desdén, con rechazo, como atropellando a la gente, como cuando pasas y no te importa quién se te ponga enfrente, tú pasas y pisas lo que tengas que pisar, como si quisieras que la gente se pusiera a tus pies y tú pasaras por encima de ellos. Bueno, así es esta palabra, pisotear. ¿Cuánto castigo piensas que merece aquel que quiera pasar por encima de Cristo, que quiera atropellar a Cristo? ¿Cuánto crees que sea el castigo? ¿Que sea más pequeño o sea incluso más severo? Si aquellos que violaban la ley de Moisés tenían que morir, ahora imagínate lo que le tenía que pasar a aquel que quisiera atropellar o insultar, despreciar, patear, digamos, a Jesucristo. Fíjate qué cosa tan horrenda, qué corazón tan terrible aquel que tenga esta intención tan insultante para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues si tenía que morir por el testimonio de 2 o 3 testigos, pues aquí imagínate si el que da testimonio es el mismo Espíritu Santo. Mira, te voy a decir por qué. Porque dice que después dice que ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Ahorita regresemos a eso. Dice, por la cual fue santificado y ha ultrajado o ha afrentado o ha insultado al Espíritu de gracia. Hace afrenta al Espíritu de gracia. Aquel que no acepta el sacrificio de Jesucristo está insultando y está blasfemando contra el Espíritu Santo. Vuelvo a retomar el ejemplo de aquel momento en el que los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo
¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Bueno, todo, a la verdad, todo se perdona, pero no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así que, por lo tanto, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo también está blasfemando contra el Padre y también está blasfemando contra el Hijo. Les digo que algunos dicen que no hay relación entre la blasfemia contra el Espíritu y el pecado que está hablando aquí y el pecado que está hablando en Juan. Hay total relación, porque si no estaríamos hablando de 3 pecados diferentes, y no es así. Estamos hablando de un solo pecado. El pecado es la blasfemia contra el Espíritu. Y aquel que blasfema contra el Espíritu, entonces es aquel que está atropellando o que está pisoteando o que quiere patear el sacrificio de Cristo. Son palabras muy fuertes, pero las tenemos que decir. ¿Y cómo patearía una persona, un apóstata, el sacrificio de Cristo? Bueno, regresemos al versículo 26, cuando nos dijo que si pecáramos voluntariamente, que si pecáramos desafiando a Dios, ofendiendo al Espíritu Santo, después de haber reconocido la verdad, entonces ya no queda más que hacer, porque lo que se tenía que hacer ya se hizo. Y entonces esa persona entiende que Cristo murió por sus pecados, esa persona entiende que no hay otra forma de ser salvo, pero aún así no le importa y lo pisa y lo humilla y lo menosprecia. Entonces dice que tiene por inmunda, aquí también esto es bien importante, tiene por inmunda. ¿Qué significa la palabra inmunda? ¿Cómo podrías pensar que algo tan santo y algo tan digno fuera inmundo? Dice que tiene por inmunda, y la palabra inmunda quiere decir común. Es decir, la sangre de Cristo, igual que cualquier otra. Que Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo es cualquier profeta, dicen los testigos de Jehová. Cristo es el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Bueno, están insultando al Salvador, al hacedor de nuestra salvación. Están insultando a aquel que viene a consumar su obra en nosotros. Y dicen, no, es algo profano, y algo profano es algo insultante. Y ellos dicen, ay, la sangre de Cristo. No es para tanto. Y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Y recuerda que también esto de inmundo, o una sangre inmunda, pues ¿cómo podría ser que tú presentaras delante del templo, del lugar santo, lugar santísimo, una sangre inmunda? ¿Recuerdas aquella vez que Antíoco IV se atrevió a sacrificar un cerdo en el lugar santísimo y ofrecerlo a su dios Satanás? Que bueno, tenían otros nombres, pero bueno, en pocas palabras era el diablo. Y por eso Antíoco IV fue considerado ese anticristo del cual profetizaba Daniel. Pero bueno, esa es otra historia. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a decir que la profecía de Daniel se va a volver a cumplir. Bueno, pues Antíoco IV ofreció sangre inmunda en el lugar santísimo. Esa era sangre de un animal inmundo. Y entonces, en aquel tiempo, en la época en la que fue escrita la carta de los hebreos, algunos hebreos consideraban la sangre de Cristo igual a la de un animal inmundo, porque ellos decían, no, Cristo no es el Cordero de Dios, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús no es el que viene a limpiarnos. Recuerda que son hebreos que están luchando contra ese ataque de otros que dicen que Jesús no es el Mesías y hay que seguir esperando al Mesías. Entonces dicen, como Jesús no es el Mesías, como Jesús no es el Cordero de Dios, entonces su sangre es inmunda, su sangre es común, su sangre es de alguien pecador. Y no, la sangre de Cristo es sin mancha, sin pecado. Y esto es hacerle un insulto al Espíritu de gracia. Aquí me voy a tomar un poquito más de tiempo, disculpen que me tarde, pero fíjense, voy a volver a retomar Hebreos capítulo 2. Voy a leer los versículos 3 y 4 para que veamos que el hacer esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Lo voy a sustentar con estos 2 versículos. Mira, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, si tienen duda de qué significa esto, vuelvan ustedes a escuchar el audio que tiene que ver con esto. Ahorita no tengo el número a la mano, pero busquen el capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjate bien en lo que dice en el 4. Testificando Dios juntamente con ellos. O sea, aquí ya vemos la obra de Cristo, la salvación. La obra del Padre testificando con los que oyeron y con los que nos hablaron. Y después, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo actuando. ¿Quién nos salvó? ¿Jesús, el Padre o el Espíritu Santo? Hermanas, la salvación es desde siempre de nuestro Dios. Dios ha querido salvarnos desde siempre. Así que nos salvó el Padre, nos salvó el Hijo y nos salvó el Espíritu Santo. Así que aquel que ofende al Hijo, ofende al Padre y ofende al Espíritu Santo. Aquel que ofende al Espíritu, ofende al Hijo y ofende al Padre y así de esa misma manera. Mira, Hechos capítulo 7, versículo 51, fíjate esta exhortación que se les hace a los hebreos. Les dicen, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Entonces, ¿a quién resisten? Al Espíritu Santo. ¿A quién ofenden? Al Espíritu Santo. Vuelvo a repetirles lo que dice Hebreos. Ahora se los voy a decir en la versión Nueva Biblia Vida. Voy a leer cómo dice esto de ofender al Espíritu Santo. El versículo 29 del capítulo 10 dice, ¿no piensan ustedes que merece un mayor castigo el que haya pisoteado al Hijo de Dios? El que haya despreciado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que haya insultado así al Espíritu de gracia. Entonces, pisotear al Hijo de Dios, menospreciar el sacrificio, pecar voluntariamente, pecar desafiando a Dios, es un insulto contra el Espíritu Santo y es una blasfemia contra el Espíritu Santo y por lo tanto es un pecado no perdonado. Cuando llegamos a este sexto paso, que es el insultar al Espíritu Santo, que es el pecar deliberadamente, que va retrocediendo hacia perdición. Cuando llegamos a este punto, entonces ya no hay más que hacer, ya no hay más sacrificio, ya no hay más. Y Dios nos está diciendo estas palabras para que tengamos cuidado, para que no lleguemos a este nivel. Y bueno, todavía no termino, pero dejémoslo hasta aquí. Que Dios les bendiga.